Nosotros somos químicos analíticos y en nuestras tareas nos basamos en el uso de distintas metodologías o desarrollo de metodologías instrumentales para la determinación, ya sea cualitativa o cuantitativa, de diversos compuestos de interés. Desde el punto de vista de mis líneas de investigación, las herramientas con las que dispongo me permiten hacer una determinación cuantitativa en el caso de la agroindustria, de toxinas que se encuentran presentes en distintos tipos de alimentos o, por ejemplo, en cereales y derivados de distintos tipos de cereales. Y nosotros nos focalizamos justamente en determinar en qué cantidad están presentes, si estas toxinas superan los límites máximos establecidos por distintas regulaciones, ya sean nacionales o internacionales, y obviamente si cumplen con los aspectos de seguridad alimentaria que son necesarios para el consumo, no solo interno, sino externo. Mi nombre es Soledad Ceruti. Nos encontramos en el Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto de Química de San Luis, que es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Nacional de San Luis. Cuando yo elegí licenciatura en química para estudiar, cuando terminé el secundario, me atraía el alcance de la carrera, las posibilidades. Me gustó siempre la posibilidad de trabajar en un laboratorio, la posibilidad de ser investigador, esa palabra que por ahí nos suena tan lejana como científico. ¿Qué es un científico? ¿Qué hace un científico? Bueno, justamente yo, observando lo poco que tenía en ese momento de información, que era un plan de estudio de una carrera, sentía que era lo que me gustaba y lo que me atraía. La química en sí, no tuve una base en el secundario de formación en química particularmente, pero lo que pude llegar a ver en ese momento me gustaba mucho. Y a lo largo de ir cursando la carrera, realmente confirmé mi gusto por lo que había elegido, y a lo largo de los años, una vez terminado, haciendo el doctorado, ya trabajando particularmente aquí en la universidad y en el CONICET, siento que es mi vocación, no es mi trabajo diario, sino que es justamente la vocación para la que me forcé en estudiar y estoy cumpliendo lo que me gusta hacer en la vida. Con un solvente orgánico para determinar los compuestos para extraerlos, compuestos de interés y bueno, hacer básicamente una extracción sólido líquido. Bien. ¿Tenés filtrón? Acá tengo filtrón. Sol.
estoy por analizar estos aceites. También vamos a plantear la extracción líquido del líquido que hemos creado. Está bien. Y por eso nos ponemos debajo de la campana, porque los solventes son volátiles. Está bien. Bueno, después vamos a prender la campana. ¿Estos son de los de Mendoza o los de aquí de San Luis? Ah, está bien. Son todos de Mendoza que me mandó Fernando. Así que vamos a trabajar con 4 aceites solamente. Bien. Y vamos a plantar lo que hemos creado. Vale. Una de nuestras líneas de investigación, y quizás también la que repercute a dar satisfacción en ese sentido, es, por ejemplo, colaboramos con la gente de la Universidad Nacional de La Plata en estudio de diversos fármacos relacionados con el tratamiento del Chagas. Y eso nos ha dado justamente la oportunidad de centrarnos más en decir esto tiene que tener un resultado en el tiempo corto, que tenga que ser ahora mismo aplicable, porque justamente sabemos que de nuestros resultados muchas veces se pueden llevar a cabo políticas o se pueden poner a punto políticas que tengan que ver con la dosificación de los medicamentos que se utilizan para el Chagas. Entonces realmente es muy importante. Lo que nosotros podemos probar va a trascender a nosotros y va a llegar quizás a ser algo de importancia a nivel del tratamiento de una enfermedad. Entonces creo que eso es lo que siempre estamos tratando de plasmar en lo que hacemos. Yo creo que es válido para mí, para mis alumnos, para la gente que uno va conociendo y quiere empezar a hacer investigación o estudiar licenciatura en química o cualquier carrera en general, es que lo que elijan lo hagan con el gusto y con el compromiso de hacerlo lo mejor posible en lo que uno puede llegar a hacer. De manera amplia, yo estudio la relación que existe entre la vegetación, el clima y el sistema hidrológico y cómo se influencian estos 3 componentes de manera recíproca. Es decir, cómo el clima afecta a la vegetación, cómo el clima afecta al sistema hidrológico. Yo soy Marcelo Noceto, soy ingeniero agrónomo, me recibí en la Universidad de Entre Ríos y realicé un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente me desempeño como investigador del CONICET. Dentro de este campo tan amplio tenemos líneas así un poco más específicas. Por ejemplo, en lo que es la región de la Pampa interior, que es oeste de provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, este de la Pampa. En esa región estamos estudiando, por ejemplo, cómo los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, el reemplazo de sistemas de pastura, sistemas mixtos agrícolas ganaderos por sistemas puramente agrícolas basados en soja, pueden afectar los niveles freáticos, cómo pueden afectar la frecuencia con que se inunda la región, la intensidad que tienen esas inundaciones y también cómo a través del manejo agrícola podríamos llegar a tratar de minimizar esos riesgos de inundación o esa severidad en las inundaciones. Aparentemente lo que ha pasado es que ha subido la napa en el último tiempo, se ha empezado a generar esta comunidad de plantas más salinas y ya directamente lo han abandonado. Que es posiblemente lo que esté pasando en otras zonas bajas de acá, de esta parte de la cuenca, que con los ascensos de napa se generan problemas de salinidad, van invadiendo otras plantas y ya mucha agricultura no se puede hacer. Muy interesante lo que viene, ¿no? Lo que viene después de que se produce el parche salino. Sí, cómo evoluciona la vegetación luego de que cambia rotundamente lo que era
ambiente. Antes era un ambiente productivo, ahora es un ambiente con napas muy cercanas a la superficie, anegamiento y salinidad. Mucha sal, mucha sal. Yo creo que fue un amigo que tenía muy cercano, que tenía campo. Su papá tenía campo, íbamos muy seguido al campo, vivíamos lo que hacíamos en el campo, lo ayudábamos al papá y me gustaba el campo, me gustaban las plantas, me gustaban los animales y creo que eso fue lo que más me entusiasmó a estudiar agronomía y largamente no me arrepiento. Lo que encontramos es que hay un rol, la vegetación tiene cierta influencia en la posibilidad y los riesgos de inundación. Por lo tanto, si se produce un cambio en el uso del suelo, si se reemplazan, por ejemplo, pasturas de alfalfa por cultivos de soja, eso puede tener algún impacto en la hidrología y lo que vemos es que eso podría tener un efecto sobre los niveles freáticos, que asciendan los niveles freáticos y que se inunden con mayor frecuencia y que haya más riesgo de inundación. Lo que pasa con el agua es que el agua conecta el paisaje. Entonces, si las decisiones que se toman en un predio pueden afectar también a predios vecinos, tanto decisiones positivas como decisiones negativas. Los efectos de lo que uno hace en su establecimiento trasciende ese establecimiento y puede afectar a establecimientos vecinos. Entonces, esto es lo que da el agua, esa conexión, y por lo tanto se necesitaría decisiones coordinadas que tengan en cuenta el paisaje o toda la cuenca para tener un efecto más importante sobre el sistema hidrológico. Las decisiones lo que tienen que buscar para este problema en particular, que es el ascenso de napa y las inundaciones, favorecer las salidas como evapotranspiración, es decir, como evaporación del suelo y principalmente como transpiración de la vegetación. Entonces todas las medidas que apunten a eso son beneficiosas para el sistema. Y lo que te permite el maíz tardío es que te permite realizar un cultivo previo a ese maíz tardío. Alternativas de manejo del territorio que pueden operar a distintas escalas espaciales y temporales para tratar de minimizar esos efectos negativos que puede haber asociados a la expansión de la agricultura. Por ejemplo, alguna medida concreta sería la utilización de coberturas vegetales que tengan una mayor evapotranspiración que el cultivo de soja. Por ejemplo, una pastura de alfalfa tiene mayor evapotranspiración que un cultivo de soja. Entonces, se podría pensar en algún sistema en el que lo que busque sea incrementar la evapotranspiración y disminuir las salidas líquidas de ese sistema. Por ejemplo, lo que se llama el drenaje profundo, que es el agua que escapa de la zona de las raíces y que no pueden utilizar las plantas y desciende hacia los niveles freáticos. Cuando esa agua desciende, los niveles freáticos comienzan a ascender y eso es lo que genera anegamiento e inundación. Otra práctica sería, por ejemplo, hacer un uso más intensivo de la agricultura. En lugar de hacer soja continua todos los años, se podría pensar en una rotación, por ejemplo, que incluya un cultivo de invierno, por ejemplo, trigo, que incluya maíz o que incluya lo que se denominan cultivos de cobertura, que se hacen durante el invierno para cubrir el suelo y favorecer una mayor transpiración de la vegetación.